Presentamos Nicolás Lúcar en Exitosa. Bien, gracias Nicolás. Philip está un poco loco y él lo sabe, ¿no? Ahora, vamos de frente. ¿Hay o no hay dos facciones pero la firme? Mírame a los ojos y dime la verdad, Leila Chihuahua. Te mira a los ojos y con las manos al frente. No, Nicolás, tú sabes que ese es un tema que no sé por qué cada cierto tiempo sale, ¿no? Parece que es bastante cíclica la cosa, pero estamos tranquilos. O sea, las reuniones de bancada, acordamos, discutimos. Ya, si quieren decir, ya nos bronqueamos entre nosotros, también nos bronqueamos entre nosotros, pero tenemos una cordialidad, un respeto, una forma de conducir las cosas por Keiko admirable también, 72 cabezas, 72 loquitos, entonces estamos ahí, estamos bien, estamos contentos, tranquilos, tratando de hacer lo mejor para nuestro país, tratando de ser siempre una oposición responsable y que trabaje en beneficio de quien tenemos que trabajar, que es la población. Alberto Fujimori, líder histórico del partido, ahora mismo no se encuentra en una situación de salud favorable para él, preocupante para la familia, para los amigos también estamos un poco movidos con la situación, pero quien lleva las riendas del partido y quien es la lideresa ahora es Keiko Sofía, y nosotros pues no tenemos más que decir ni más que opinar tampoco, ¿no? Pero ¿por qué no? O sea, Kenji ha reclamado el otro día que esto no es un tema según el de la familia, que es lo que yo entiendo que ha querido decir. O sea, que Alberto Fujimori esté o no esté indultado, o esté o no esté en prisión domiciliaria, no es un tema que le compete solo a la familia Fujimori, a sus hijos, sino que es algo que le compete al partido, es lo que él ha dicho, y el partido tiene que comprometerse con esto. El partido también quiere que el ingeniero Alberto Fujimori, y vamos a decirlo así porque es la realidad, pase sus últimos días en su casa. ¿Y por qué no votaron entonces por el proyecto de Vieira? Porque no podemos aprovechar. Que es algo que además, que en realidad no es el proyecto de Vieira. Mira, yo he estado revisando, Leila, PPK propuso algo así en la campaña electoral. O sea, en realidad no es el proyecto Vieira. O sea, Vieira le ha dado forma a una propuesta de PPK en la campaña electoral. No le voy a dar el indulto, pero se hace una ley que abre la posibilidad para la persona. Esa ley, ese proyecto de ley lo hizo. Con la sinceridad que te caracteriza, ¿no sería ese un proyecto con nombre propio? No dirían los opositores a esto, no dirían se están valiendo de su poder político, que son mayoría para sacar a su líder histórico de la cárcel. Mira, hagas lo que hagas, Leila, lo que hagas, se va a armar la revolución. Que siga, se va a armar el pleito, y eso es es decir, pero en todo caso hubiera mejorado la condición de Alberto Fujimori y eso no te impedía seguir peleando por el indulto, o peleando por la nulidad de la sentencia, que es lo que aparentemente lo que quiere hacer Keiko, ¿no? En este caso, Keiko está agotando esa vía legal, ¿no? Con el habeas corpus. Todo lo legalmente posible y favorable se tiene que hacer. Y por último, si vamos a hablar de la libertad o de un indulto, no lo firmamos nosotros. Lo firma el presidente y punto. Lo firma el presidente y punto. Si él lo quiere firmar, lo firma. Si lo hubiera querido firmar Alan, lo hubiera firmado. Si lo hubiera querido firmar Ollanta, lo hubieran firmado. No depende ahora mismo de la mayoría. Hemos entrevistado acá en Exitosa montones de penalistas y la mayor parte de ellos y constitucionalistas dicen, sí, pues, William Paco Castillo aparentemente lleva razón en el sentido de que no habría ningún impedimento legal, formal, para otorgar el indulto. ¿Por qué? Porque la sentencia no dice delito de lesa humanidad, sino homicidio calificado. Y el tema de las detenciones de Gustavo Gorriti y del señor Samuel Dyer, que fueron calificadas como secuestro, en el momento que ocurrieron, que fue el año 92, todavía no, ese delito no estaba, no tenía restringidos los beneficios, o sea que por lo tanto, desde el punto de vista formal, según la mayoría de los penalistas y constitucionalistas, sí podría aplicársele el indulto a Alberto Fujimori. Entonces, ¿qué significa esto? Que es una decisión política de PPK que va a tener un precio, que va a tener a la mayor parte de los medios de comunicación y a un sector políticamente activo, así puede ser en términos estadísticos minoritarios, pero políticamente muy activo, en contra y en la calle. Y PPK quizás no quiere dar ese paso. Y quizás no quiere dar ese paso y no quiere pagar ese precio. Entonces, como yo no lo voy a hacer, que lo hagan mediante una ley. Pero no es un precio peor tener
tener resentidos a quienes controlan hoy el Congreso de la República y molestos con él? Porque sí hay esa molestia, no vas a decir que no, Leila Chihuahua. Resentimiento no existe, y yo en mi corazón no puedo albergar resentimiento porque no me dejaría crecer ni sonreír a diario. Pero molestia sí hay. ¿Y molestia por qué? Porque te repito, cada cierto tiempo se pone este tema en el tapete, que no lo hemos puesto nosotros. Tú bien sabes que ha sido mi buen amigo Carlos Bruce quien dijo... Bueno, vamos a hablar del indulto. Cheput se ha sumado luego, porque ya no es uno, son dos de los voceros más acreditados. No, bueno, los ayer más acreditados no, los voceros del partido. Salvador Heresia ha dicho, mi opinión personal, ayer ha sido Claro. incluso viral ahí. O sea, la opinión del secretario general de Peruanos por el Cambio es que PPK le debería dar el indulto a Fujimori. Claro, por eso. Todos tenemos una apreciación, una opinión personal. Todos. Habla Techito, PPK dice no. Habla Juan Cheput, PPK dice no. Habla Salvador y PPK todavía no lo escucho. ¿Por qué sacamos el tema cada cierto tiempo? A mí no me gusta esa famosa frase de cortinas de humo. Pero ¿por qué queremos distraer con esto que sabemos que tiene polarizado al país, que tiene dividido al país, para no encargarnos de otros temas? Es que, Nicolás, no saquemos un tema tan delicado para algunos, tan tenso para otros, aquellas pequeñas minorías activas que tú bien dices, y no creemos esta situación de conflicto, esta situación de malestar, esta situación de revancha, de venganzas, porque ahora viene el tema de la interpelación. ¿Y qué es lo primero que dicen? Como no accedimos al indulto, ahora nos quieren bajar a 2 ministros. ¿Es lo que se dice o no? Exactamente. Ahora... Entonces, mezclamos las cosas para que unas cosas parezcan buenas, otras malas, otras no parezcan, otras las pintamos más o menos. Ahora, porque lo que se ha recordado el día de ayer, no sé qué congresista de Fuerza Popular ha sido, que la iniciativa de esta interpelación viene de Víctor Andrés García Belaúnde, ¿no es cierto? No viene de nosotros. Claro, pero sin el respaldo de ustedes no hubiera procedido. Eso Claro. también es verdad, ¿no es cierto? Es verdad y es muy cierto. Por eso te digo, tanto en el tema del indulto, al final, ¿quién resuelve? La oposición, o sea, digamos, los fujimoristas. El tema de Vizcarra, lanza la propuesta de la interpelación Vitocho, ¿quién resuelve? A favor, los fujimoristas. ¿Por qué? Porque somos mayoría. Entonces, al final, ¿qué? ¿Vamos a decidir todos nosotros? Pues parece que sí, pero de manera responsable. De manera que no perjudiquemos a las mayorías, de manera que no perjudiquemos a las minorías, de manera que no perjudiquemos al país. Nuestras decisiones y nuestras determinaciones, lo que nosotros tenemos que ofrecer a la galería, tiene que ser meditado y de manera responsable, porque si no, las culpas también son para nosotros. Yo te planteo una interrogante en relación, y por qué puede ser o no trascendente en tema del indulto. O sea, Pedro Pablo Kuczynski está tomando la decisión de no indultar a Fujimori porque no quiere pelearse con la izquierda. Pero es una izquierda que a la hora que él lleva al Congreso el proyecto para la reconstrucción, no lo respalda. ¿Y quién lo respalda? Y se pelea con los fujimoristas que lo respaldan. Entonces, ¿existe siquiera la posibilidad de que en alguna circunstancia sea posible alguna forma de colaboración gubernamental entre Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio? Pero... Es decir, si tú miras un contexto de un país atravesado por la desmoralización, por la pérdida de respeto a la clase política, por la corrupción, un país donde la salud está colapsada, la educación está colapsada, la infraestructura está colapsada, tenemos una enorme crisis de inseguridad ciudadana. En ese contexto tan serio, ¿no? Lo lógico sería buscar puntos de encuentro para sacar el país adelante. Entonces, mira, el ejemplo más claro te lo voy a dar y asumo las consecuencias de lo que voy a decir. A ver. Nosotros, en plenas desgracias, en plenos desastres naturales, nosotros somos un partido organizado. Y tú lo sabes, tenemos gente por todos lados. 1, 2, 3, 4, 5, 30, 35, 37. Ustedes al norte. ¿Ya? Con un equipo de avanzada. Llegamos a sitios donde a día de hoy, Nicolás, no ha llegado el Estado. Y en ese momento, cuando vieron nuestra organización, cómo nos estábamos moviendo, cómo estábamos afrontando los puntos, cómo estábamos construyendo las casas refugio, con la nuestra, cómo estábamos construyendo las casas refugio, cómo se conseguían las donaciones, todo el mes y medio que se ha pasado Carla Schaefer sin dormir y sin ver a su familia.
los ministros, algunos, chicos, ¿qué necesitan? Movilidad, ¿qué necesitan? Gente, ¿qué necesitan? ¿Vamos con ustedes? No, tranquilos. Nosotros vamos a trabajar estas zonas y ustedes ocúpense por ¿Pero las demás. qué es lo que quieres decir? Que nosotros trabajamos para el país, que nosotros trabajamos. Es decir, con que en el peor momento de la crisis ha habido una estrecha colaboración entre Fuerza Popular. Que nosotros colaboramos, que nosotros hemos estado en el lugar. O sea, que ocurrió lo de una sola fuerza entre Peruanos por el Cambio y Fuerza Popular. Sí, nosotros hemos estado en el lugar que nos correspondía estar, en el momento que nos correspondía estar. Y hemos dejado todos, todo. Y Keiko ha estado a la cabeza. Pero por eso te pregunto, ¿existe la posibilidad o no? Ya lo hemos demostrado. Mira, viene el 28 de julio, ahí hay rumores de que habría cambios, no habría cambios, pero ¿sería posible que exista un gabinete que cuente con el respaldo? No te estoy diciendo que Fuerza Popular entre al gobierno y sea una alianza entre Peruanos por el Cambio y Fuerza Popular, sino que se haga un gabinete que cuente con el respaldo de Peruanos por el Cambio y Fuerza Popular. Nosotros hemos apoyado al gabinete. No, pero en la Constitución, ¿en quiénes son uno por uno los miembros? ¿Sí? Esas cosas pasan en la política en todo el mundo. Sí, yo no te voy a decir. Es eso que le llaman gabinetes concertados entre las fuerzas políticas más importantes. Yo no te voy a decir que nosotros vamos a formar una alianza porque quizás eso nunca se dé. Pero sí te voy a decir que estamos prestos a colaborar y que lo hacemos. O sea, Zavala habla con Keiko. Zavala habla con Luz Salgado. Las comunicaciones son bastante fluidas, sabemos lo que está pasando y sabemos qué es lo que nos corresponde hacer en cada momento, en cada situación. No esquivamos responsabilidad, al contrario, Nicolás, estamos apoyando, nos estamos comportando de manera responsable. Todos los decretos legislativos que pasó el gobierno, en este caso el Ejecutivo al Legislativo, se han revisado de manera impecable y se ha otorgado casi todo lo que han pedido. Y lo que no han pedido no se lo han dado, que nos han querido meter cosas de extranjis, ¿no? Pero lo que no han pedido y han querido ponerlo al final, no se ha dado. Pero no pueden decir que somos obstruccionistas, que no colaboramos, que no hacemos, que fastidiamos, que no dejamos gobernar. Eso no se ve a diario. Los días miércoles y jueves en el pleno, eso no se ve en los medios, que estamos fastidiando ahí, por no decir otra palabra que me gustaría, pero jodiendo, no estamos. No, estamos con Leila Chiguán, congresista de Fuerza Popular. Leila, uno de los temas de confrontación nacional ha sido esta bendita historia de la ideología de género que hay, bueno, incluyendo Philip Butters, que lo acaba de decir esta mañana, hay supuestamente una especie de conspiración para introducir una agenda que meta el tema de la ideología de género, que yo hasta ahora no termino de entender completamente cuál es el objetivo, pero es como una especie de agenda internacional gay, por meter de contrabando una especie de tolerancia con respecto al inicio prematuro de la vida sexual, a la tolerancia con respecto a la opción homosexual y cosas de esa naturaleza. Nosotros y en este punto uno no ha visto la misma posición de Kenji con respecto a otros voceros de Fuerza Popular, ¿no? Claro, o sea, y nosotros hemos preparado a raíz de esto también un proyecto con Miguel Ángel Castro. Hemos preparado un proyecto que va hacia la discriminación, hacia penalizar, porque hablamos de ideología de género, hablamos de identidad, hablamos de sexo, hablamos de homofobia, hablamos de todo esto. Yo solamente siempre he dicho, no voy a hablar abiertamente de estos temas porque lo único que generan es debate y más conflicto. El debate se tiene que dar en el Pleno del Congreso. Para esto, estos proyectos que hemos presentado en mi bancada, hay un proyecto como el mío que contempla ideología de género y contempla identidad sexual, por decirlo de alguna manera, y hay otra congresista que plantea casi lo mismo sin esas dos palabras. Eso también se debate. Claro, porque al final ya no se sabe qué es lo que se está discutiendo. Claro, es decir, lo que te quería decir, que hay discriminación contra las personas homosexuales, por supuesto que hay. Claro. Que hay gente que es homofóbica, que hay gente que asesina, no solo comete actos de violencia, sino se ha llegado al extremo de asesinar a gente simplemente por su condición homosexual. Eso también es cierto. Y que hay discriminación laboral, que hay discriminación. Todo lo demás, porque ¿no eres miembro de un partido político y porque te insultan y te dicen en la calle. Entonces, como tú bien lo estás diciendo, existe, pero no sé quién
no ve lo que tú y yo vemos. ¿Ya? Entonces, yo no me voy a tapar los ojos con una venda y decir en mi país no existe y no hay discriminación por esto, por esto, por esto y por esto. Sí hay, sí existe, sí lo veo y lo vemos a diario. En la televisión, en la calle cuando caminamos o alguien que nos contó una historia. Como siempre he dicho también, a mi hijo lo educo yo en mi casa. Con valores, con principios, con tolerancia, con respeto y solidaridad y compromiso hacia su familia y hacia los demás. Si yo pretendo que mi hijo vaya a ser educado en la escuela, estamos todos fregados. En la escuela se va a aprender ciencias, a aprender humanidades, se va a aprender matemáticas, idiomas y se refuerza lo que yo le voy a enseñar a mi hijo en la casa. Claro, pero también en la escuela tienes que aprender. Tienes que aprender a sociabilizar. Por supuesto, a aprender que tú tienes que respetar a los otros, que no puedes invadir los espacios de los otros, que no puedes... es decir... Nicolás, pero eso se lo adelanto en casa. De acuerdo, pero tienes también que hacerlo en el colegio, porque hay casas en las que eso no ocurre. Entonces, pero como hay casas en las que eso no ocurre, pretendemos que todo sea en la calle, pretendemos que todo sea en la escuela y damos más responsabilidad a los maestros de la que debemos asumir nosotros como padres. Nuestros maestros están preparados y están capacitados para eso me escribía un amigo. O sea, ¿por qué yo tengo que darle a un maestro que yo no considero que esté calificado para hablarle de sexo a mi hija? Por ejemplo. De 13 años de edad. Ya, eso nos lleva al problema de la situación de la educación en el Perú. Pero sí tienes que decir en el colegio algunas cosas de educación sexual. Es decir, que no puedes empezar tu vida sexual o tienes que tratar de empezar tu vida sexual en el momento que estés emocionalmente preparado. Que no puedes andar cambiando de parejas y no puedes ser promiscuo. Nosotros... Que no es cierto, que tienes que tomar precauciones y eso, por supuesto, con chicos ya de cierta edad que estén preparados para eso, porque si no, además vivimos en una irrealidad. O sea, tienes casos de embarazo de chicas de 12, 13 años, pero... Que yo lo veo a diario. Yo voy a los colegios. Todas las semanas hago 3 o 4 colegios. Lo pongo en redes. Mis charlas se llama Apostando por una Juventud con Valores. Y la primera parte de la presentación hablamos de enfermedades de transmisión sexual. Y le digo a los chicos las cosas tal y como son. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que es? Y me dirijo a niños de 3º, 4º y 5º de secundaria. Y muchas veces he dado la charla con 2 embarazadas en el salón. Porque eso es lo que... Eso es a lo que yo voy. A lo que yo voy, Leila Chihuán, es que eso... O sea, tú no puedes negar una situación que está ocurriendo. Nuestros chicos están iniciando su vida sexual de una manera temprana. Sí. Lo están haciendo mal. Y la prueba es que hay infinidad de incidentes de violencia sexual, que eso ya es un problema. Porque los chicos creen que tienen derecho a someter a las chicas y que las chicas son unos instrumentos para su satisfacción, y eso ya te educa mal desde chico, porque no aprendes que el sexo tiene que ser algo mutuamente consentido y placentero para ambas partes. Claro, entonces, y que un no es un no de parte de una chica. Mientras yo estoy dando la charla, están en el salón, en el auditorio donde las damos, están los profesores, están las profesoras, está el director. Y después, claro, les preguntas a los chicos, porque esta es una charla muy amena, que interactuamos todos, hablamos todos, porque si no, no aprenden. Hago uso de mis recursos de algunas palabras que son de la edad de ellos también, ¿no? Para que se sientan en confianza y hablen. Y son cosas que en el colegio nunca les hablaron, o se las dijeron mal, o se las disfrazaron. Entonces después la realidad es otra. Tenemos en una clase 2 niñas embarazadas. Hablamos del mundo de las drogas, del alcohol, del pandillaje, del sicariato. A día de hoy, yo he aprendido más drogas en los colegios que lo que yo me había encontrado en el barrio o en la calle. Unos nombres, unas cosas, unas alucinadas, como les digo yo a ellos. Increíble, Nicolás. Y voy cada cierto tiempo a Cedro, que estuve el mes pasado, y me actualizo, y cómo van las tendencias, y qué ha subido, qué ha bajado, cómo han hecho, qué le digo a los chicos, denme folletos para informar. Eso hago yo. Eso hago yo. Ahora, Leila, antes de terminar, una pregunta inevitable, porque tú no solo eres congresista, eres política, sino eres deportista. O sea, estamos realmente... O sea, a mí hay una cosa que... Yo estoy a favor de hacer los Panamericanos. Yo creo, hace rato, además, yo estoy llamando la atención hace más de un año del tiempo que faltaba y el tiempo que se está perdiendo. Pero lo que a uno le llama la atención
es que tú escuches al presidente del Consejo de Ministros, hay plata para todo, no se preocupen, hay plata para la reconstrucción, hay plata para los panamericanos. Escúchame, pero no hay plata para pagarle a los médicos. O sea, ayer he visto un reportaje sobre la situación del INEM, donde sí, la gente que se está muriendo de cáncer tiene que cruzar a las farmacias privadas para comprar sus medicamentos, porque en el INEM no hay. Entonces, ¿cómo es posible que haya plata para todo y no haya plata para algo tan elemental como la salud pública? Trabajo para el INEM todos los meses, Nicolás, con las campañas de donación de sangre. Sé perfectamente lo que pasa ahí dentro. Y de verdad es increíble. Sí, pero por eso te transmito, Leila, la interrogante. O sea, ¿cómo es posible que nos digan que hay plata para todo y no hay a la vez plata para algo tan elemental como garantizarnos un sistema de salud que funcione? Es un sistema, perdón, es un tema de gestión, de saber hacer las cosas. O sea, no es un tema de que no haya plata, sino que... Como decía, no a los panamericanos porque tenemos que reconstruir el país por el tema de los desastres naturales. Si yo sé que solo hay 10 y me dicen escoge país o Juegos Panamericanos, yo escogeré país. Entonces, con ese mismo ejemplo, dijimos, ¿hay o no hay? Sí hay. Hay dinero suficiente. En el Perú no falta plata. Entonces, no se sabe cómo hacer, reconózcanlo. Está bien, el sistema de salud porque eso es algo inaceptable, pues, Leila. No puede ser que tú digas, ya, hay un problema porque tenemos faltas de presupuesto de medicinas, el CIS le debe plata a todo el mundo, encima le han recortado el presupuesto a CIS y la respuesta del Ministerio de Economía es no se puede. Esa no es la respuesta, pues. Eso es inaceptable. Si ya estás ahí, es para resolver los problemas, no para decir que no los puedes arreglar. El CIS le debe una cantidad importante de dinero al INEM. Acuérdate del problema que hubo al principio. Como 120 millones, y creo que me quedo corto. 180. Si el INEM pasaba al MINSA, si se quedaba donde estaba. Yo no quiero hablar mal porque no me gusta, pero porque no se dio en su momento lo que pretendía el MINSA, ahora el INEM tiene problemas, no se resuelven los casos, la gente se muere a diario. A nosotros como despacho nos pasó una cosa muy curiosa. Uno de mis chicos tiene un problema en la sangre, se nos puso muy, muy, muy malito y necesitábamos, su mamá lo llevó al 2 de mayo, ¿ya? Lo llevó al 2 de mayo, lo internó, por supuesto corrimos todos, porque si no tienes vara no te atienden y te dejan tirado, y ya había pasado más de 10 horas en una silla en emergencia. Fuimos, la sangre, aquí estamos todos, sáquenos la sangre a todos. Leila, no tenemos la bolsa para sacarte la sangre. Claro, para preservarla. Entonces, claro, al toque, a mis amigos con los que trabajo todos los meses, que ya no está en el INEM y ahora hay otros, necesito las bolsas, se me muere el chino. Pues, pero Leila, me estás dando la razón. Me estás dando la razón. No puedes decir hay plata para todo y no hay plata para algo tan elemental como una bolsa para donar sangre. Claro. Y tuve que ir al INEM y comprar las bolsas y nuevamente al 2 de mayo, aquí estamos todos sentados en fila, sáquenos la sangre que haga falta. Algo tan elemental como una bolsa. Entonces, si hay plata, ¿por qué no se hace? ¿No hay capacidad o no se quiere hacer? Bueno, esa es la pregunta que habría que transmitirle a la ministra de Salud, que dice que cuando se habla de lo que está pasando realmente en el norte es un psicosocial, ¿no? Un psicosocial que ya le está costando la vida a cuánta gente, 20 personas ya murieron. Y pisamos un mosquito de juguete, ¿no? De papel. Aquí no hay dengue. Muchas gracias a Leila Chihuahua por estar con nosotros esta mañana. Muy gentil, Leila, como siempre. Gracias. Vamos a la pausa, vamos a regresar con el señor presidente de la Corte Suprema del Perú, el doctor Duberlí Rodríguez. Hay tela para cortar, como dicen. Pero antes tenemos mensajes de nuestros auspiciadores. Les voy a hablar de un sueño, el sueño de ofrecer la herramienta más poderosa para un hombre, la educación. La Universidad de San Martín de Porres lleva más de 54 años cumpliendo este sueño, ofreciéndote la mejor educación que te permitirá alcanzar el éxito, porque cuando amas lo que haces, no te detienes hasta ser el mejor. Universidad de San Martín de Porres, ama lo que haces, aprende cómo. Y tenemos otro mensaje. Amigo taxista, afílate a Subix, se escribe SV grande YX, la aplicación de taxi 100% peruana que solo te cobra, escucha bien, 10% de comisión. Bájala del Play Store como Subis Conductor. Llama al teléfono 337-3660 y saca tu cita inmediatamente
para tener una hora de capacitación. Puedes entrar también al Facebook de Subix o llamar a los celulares 977-679-095 o 947-248-488. Pásate al equipo ganador de conductores afiliados a Subix. Llama al 337-3660. La aplicación de taxis 100% peruana. Regresamos con Duberly Rodríguez. Estamos en Radio Exitosa, soy Nicolás Lucar, esto es el 95.5 de la FM en Lima, el 103.3 en Trujillo, el 95.1 en Huancayo, el 99.3 en la ciudad imperial del Cusco, el 95.9 en Canta, el 101.5 en Abancay. Estamos en 65 ciudades a nivel de todo el territorio nacional. La pregunta del día para las redes sociales que ustedes pueden responder y dar su opinión a través del Twitter en @exitosape o en el Facebook en Exitosa Noticias es: ¿está usted de acuerdo con lo que ha dicho ayer el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, de que la empresa Graña y Montero podría participar en las obras de reconstrucción con cambios, como se ha dicho, por el fenómeno del Niño? Denos su respuesta. Está con nosotros Duberly Rodríguez, presidente de la Corte Suprema, y tenemos una noticia. Bienvenido, señor presidente. Tenemos el día de hoy una noticia de último minuto. El Ministerio Público acaba de intervenir las oficinas de Odebrecht en San Isidro, que es algo que no había ocurrido y mucha gente no entendía por qué hasta ahora, ¿no? Bueno, sí. Bueno, lo que yo tengo que decir es que cuando se cometen delitos, obviamente hay lo que se llama responsabilidad personal de esos delitos. O sea, una persona es la que tiene que responder por ese delito. Pero también hay responsabilidad de las personas jurídicas. Eso se llama consecuencias accesorias. Se les puede imponer, por ejemplo, suspensión de actividades y la más grave, la disolución de la empresa, sobre todo cuando son empresas de fachada, creadas expresamente para, digamos, favorecer actividades delictivas. Ahora bien, como tenemos en cuenta que hay un proceso por el caso Odebrecht, obviamente está implicada, digamos, la empresa Odebrecht y tiene que ser incorporada formalmente a la investigación, como si fuera una parte, porque incluso a las personas jurídicas no se les puede ordenar prisión preventiva, pero se puede disponer medidas preventivas, por ejemplo, la intervención de la empresa, como entiendo que lo estará haciendo en este momento la Fiscalía, y además, por ejemplo, intervenir, por ejemplo, para garantizar los derechos de los acreedores, porque hay personas que le hayan dado servicios, y también, sobre todo, de los trabajadores. Claro, porque, por ejemplo, solo en el caso de Odebrecht, por lo que hemos sabido, yo entrevisté al señor Hugo Alache el otro día, que es representante de los proveedores de rutas de Lima y de algunas otras obras en que participa Odebrecht, y hablan de 35.000 trabajadores que hace 4 meses no pueden cobrar porque simplemente las obras están paralizadas y no les pagan. Y en Odebrecht hay como 10.000 trabajadores, ¿no es cierto?, que están sufriendo el mismo perjuicio. Ahora, esto nos lleva a varias interrogantes que yo quisiera planteárselas, doctor Duberly Rodríguez. La primera de ellas tiene que ver con el caso de Alejandro Toledo y la Interoceánica del Sur, que es algo que ha resultado hasta ahora inexplicable. Es decir, la justicia, es decir, el Ministerio Público hace una investigación y concluye que hay elementos suficientes para acreditar que Alejandro Toledo cobró por lo menos $20 millones por el otorgamiento de la obra de la Interoceánica del Sur, y que ese dinero tuvo un circuito que lo ha acreditado fehacientemente, y solicita prisión preventiva que el juez considera conveniente y se ordena la prisión preventiva a Alejandro Toledo. Lo increíble es que no pasó nada con quienes le pagaron, es lo que por lo menos yo no entendí. Yo creo que no solo me ocurría a mí, le ocurría a mucha gente. Es decir, ¿por qué Alejandro Toledo tiene orden de captura y contra los que le pagaron no se ha tomado ninguna medida? Ni siquiera se había abierto investigación, por ejemplo, contra Graña Montero y JJ Camet. Bueno, eso responde, como comprenderá, a una estrategia del Ministerio Público. En ese terreno el Poder Judicial no tiene intervención. El Poder Judicial solamente resuelve requerimientos, por ejemplo, de embargos, que podría hacerse contra una empresa, para garantizar hipotéticos pagos de reparación civil, y el Poder Judicial también resuelve requerimientos de medidas cautelares personales, que son, para que entiendan bien los oyentes, por ejemplo, prisiones preventivas. Y esos requerimientos que la Fiscalía ha formulado han sido oportunamente resueltos por el Poder Judicial. Y ahora que usted me dice que se ha ordenado, por ejemplo, un allanamiento de locales, se ha hecho sobre la base de una autorización brindada por un juez. Por un juez. Así es. De tal manera que si la Fiscalía pide, el juez está presto para, digamos, ordenar las medidas que considere conveniente. Pero la estrategia
toda la planificación de la investigación, porque es armar un rompecabezas. Pero también hay rompecabezas chiquitos y hay rompecabezas grandes, pues. Pero si estamos hablando de un rompecabezas un poco gigante, entonces la Fiscalía va armando pieza por pieza. Y entiendo que eso obedece a su planificación, como el viaje que ha habido de el doctor Vela Barba y el fiscal Juárez a Brasil a tomar una declaración directamente, digamos, a Odebrecht. Entonces, a mí me parece que eso está bien. Ahora, sobre qué hace o qué no hace la Fiscalía, le corresponde a ellos, pero en el caso del Poder Judicial, nosotros hemos cumplido con todo lo que nos correspondía. Ahora, la procuradora del caso Lavajato ha denunciado penalmente a las consorciadas, digamos, ¿no? Es decir, y la denuncia la ha presentado contra 3 personas, que son José Graña, ¿no es cierto?, Fernando Calmet y Fernando Castillo, que son los titulares de Graña y Montero, de JJ Camet y de ICSA, que son las 3 de las más grandes constructoras del país, pero también ha formulado denuncia penal contra las empresas, ¿no es cierto? Lo que sorprende es que, ¿por qué lo hace la Procuraduría? ¿Por qué no lo hace el Ministerio Público? Bueno, es que la Procuraduría representa procesalmente al Estado, que sería el agraviado en este tema. Entonces, esa solicitud la hace la Fiscalía. La Procuraduría ni siquiera lo puede hacer al Poder Judicial. O sea, la Procuraduría lo presenta ante el Ministerio Público y es el Ministerio Público que tiene que decir si procede o no. Vuelvo a dar una opinión, pues, digamos, académica. El tema es que la investigación de todos los temas penales corre exclusivamente a manos del Ministerio Público. Vale decir, se abre un proceso penal ante el Ministerio Público. Eso se llama disposición de formalización de la investigación preparatoria, que es lo que equivale a lo que antes se llamaba instrucción penal a cargo de un juez instructor. Eso ya desapareció. Desapareció el juez instructor. El instructor ahora es el fiscal y él abre el proceso penal con una decisión que se llama decisión de formalización de investigación preparatoria, disposición fiscal, así se llama la decisión que él toma, se llama disposición, no es resolución judicial, ni auto, ni sentencia, sino disposición fiscal. Entonces el fiscal es el que abre y si la Procuraduría quiere incorporar, por ejemplo, a estas personas que usted me señala, es el fiscal el que tiene que incorporarlos. Ahora, ha generado mucha controversia la declaración el día de ayer del presidente del Consejo de Ministros en el sentido de que la empresa Graña y Montero sí podría participar en las obras de reconstrucción. Y la gente no entiende qué pasó, porque es la misma semana en que la procuradora que trabaja supuestamente para el gobierno, porque es la procuradora del Ministerio de Justicia, ¿no es cierto? Es la procuradora, le está poniendo una denuncia penal, es decir, una parte del gobierno opina que hay que denunciar penalmente y sancionar, ¿no es cierto?, por los delitos que han cometido a estas personas y a estas empresas, y en el otro lado, el presidente del Consejo de Ministros está diciendo lo contrario. Bueno, le doy una opinión jurídica. Las personas que están siendo investigadas por el caso Odebrecht todavía están siendo investigadas. Ni siquiera todavía hay lo que formalmente se llama acusación fiscal. Y si no hay acusación fiscal, todavía no hay juicio oral ni hay sentencia. Mejor dicho, no hay todavía alguien que haya sido condenado, declarado responsable, culpable, ni tampoco que haya sido absuelto. Todo está en investigación en manos del Ministerio Público. Y con la misma lógica, las empresas, las personas jurídicas asociadas a este hecho, también obviamente son incorporadas al proceso, se les da todos los derechos que tiene todo imputado y, por ejemplo, pueden ser objeto de embargos y de otras medidas. Entonces, para que me entiendan los oyentes, la persona jurídica, así como la persona individual, es objeto de una investigación y todavía lo ampara la presunción de inocencia porque no hay sentencia condenatoria. En términos de persona jurídica, tampoco todavía hay una... O sea, formal y legalmente, entonces, Graña y Montero sí podría intervenir en la reconstrucción. Podría, porque formalmente todavía Graña y Montero no ha sido... ¿Pero qué tendría que ocurrir? ¿Que sean sentenciados para que no puedan participar? ¿O podría ocurrir...? Claro, porque cuando hay una sentencia, el juez también tiene que pronunciarse respecto al papel de la persona jurídica, o sea, de la empresa, y por ejemplo podrá ordenar la suspensión o la disolución de la empresa, que son alternativas que tiene el juez, pero cuando termina ya el juicio, cuando termina ya el proceso, en este momento todavía están en investigación. Ahora, si participa o no participa, eso ya no es un tema jurídico, es un tema de decisión política que lo tiene que hacer el gobierno central, y en ese tema nosotros no tenemos ninguna intervención. Pero sí hay un nivel de decisión política, ¿no es cierto? Es obvio. ¿No?
O sea, o sea, que el presidente del Consejo de Ministros decía, pese a que el proceso no terminó, la sola presunción nos lleva a la conclusión, nosotros no queremos que participe. Puede ser. Y eso va a ser un pleito, porque Graña Montero los podría demandar diciendo, ustedes nos están dándonos presunción de culpabilidad, sí, pues ya pues denúnciennos. Por eso le digo, ese terreno es... O sea, si Duberlí Rodríguez, que en vez de presidente de la Corte Suprema, fuera presidente del Consejo de Ministros, tomaría políticamente la decisión de que es mejor que ninguna de estas empresas que están bajo investigación participe. Probablemente lo haría, pero tendría que poner en esa decisión. Yo sé que se tiene que cuidar mucho Duberlí Rodríguez, presidente de la Corte Suprema, de cada cosa que dice, porque le viene el cargamontón. Ahora, la pregunta es, ¿no está yendo muy lento esto? Es decir, por ejemplo, cuando hay la queja de los proveedores, ¿no? Que yo les he hecho entrevistas y están desesperados por la situación que están atravesando, ¿no? Entonces ellos dicen, ¿por qué no se toman medidas como intervención, nombrar interventores, que los jueces nombren, ¿no es cierto?, administradores judiciales? Y la respuesta que han recibido es que todavía no están procesados, todavía no están, ¿no es cierto? Y eso es lo que resulta sorprendente. Claro. ¿Cuál es la situación de estas empresas? Por eso digo, así como se abre formalmente una investigación que es proceso penal a personas físicas, naturales, individuales, también se tienen que incorporar a la persona jurídica, a la empresa, como parte en el proceso. Incluso se le tiene que designar una suerte de representante, porque alguien tiene que defenderlos en el proceso, entonces se los incorpora formalmente al proceso, pero esa incorporación depende exclusivamente del Ministerio Público. Y que tiene que dar cuenta, obviamente, también al juez. O sea, la pelota, para decirlo así en criollo, está en la cancha del Ministerio Público. Exclusivamente por ahora. O sea, ni siquiera, es decir, por ejemplo, lo lógico sería, yo recuerdo el caso este que hubo en Chimbote con esta pesquera que fue intervenida, que sus titulares fueron denunciados por presuntamente estar involucrados en lavado de activos, dinero proveniente del narcotráfico. Lo que se hizo, el caso Hajduk, ¿no? Sí. Fue nombrar un administrador judicial. Y la empresa siguió funcionando hasta que acabó el proceso, pero así se garantizó que los trabajadores no perdieran su empleo, que los proveedores siguieran cobrando, que la empresa cumpliera con sus obligaciones. Pero eso no se puede hacer ahora hasta que no se formalice la denuncia penal contra esta empresa. Claro, o estas empresas. No diríamos la denuncia penal contra la empresa, sino que se incorpore a la empresa al proceso. Al proceso abierto, que se lo incorpore. Ahora, pero el problema es que van pasando los días y está ocurriendo que están vendiendo activos, que están, o sea, las obras están paradas, se están llevando las maquinarias y en los puntos en los que pueden están liquidando activos, ¿no? Es la denuncia que ha habido. Ya, podría estar ocurriendo eso, pero como le digo, entonces la Fiscalía debería ya incorporarlo y tomar medidas, como por ejemplo una intervención, pues para que haya una verificación, una fiscalización de qué está haciendo la empresa con sus activos, con sus bienes, a fin justamente de garantizar los derechos de los trabajadores y de los acreedores. Entonces yo pienso que sobre ese terreno tendría que cuantificarse cuál es el monto que se requiere para eso y en función de eso también los embargos que se pueden tomar. Ahora, el otro día fui a visitar, a entrevistar en realidad a Cecilia Chacón por un tema de un programa que tengo en Digital TV Perú para los peruanos que viven fuera, porque ella está proponiendo que los peruanos que viven fuera tengan derecho a elegir sus propios congresistas. Y me encontré casualmente con el papá de Cecilia Chacón, con el general Chacón, porque era en su casa la entrevista. Y él me dice, yo no entiendo lo que está pasando. Dice, a mí me metieron preso por un titular en el Diario de la República. El titular decía que yo tenía una cuenta de $1 millón en el Banco Continental que nunca tuve. Jamás. Pero por ese titular me metieron en la cárcel porque ese titular fue considerado indicio suficiente de corrupción. Y él dice, yo no entiendo cómo es posible que ocurra ahora que el señor Barata dice que los señores de Graña y Montero y JJ Camet sabían del pago de la coima y participaron en ella. Es decir, que es una declaración y ni siquiera le han abierto investigación. A mí me metieron preso, decía. Y me parecía sinceramente que tenía razón, ¿no? O sea, ¿qué sería necesario de más de lo que ya escuchamos? Bueno, eso depende de la valoración que esté haciendo la Fiscalía respecto a la intervención de estas empresas y de sus directivos respecto a... Ahora, pero ¿cómo Duberlí protegerse de la presión? Porque hay presión. Es gente muy poderosa, es gente que ha sido impune, ¿no es cierto?
es gente que tiene presencia, en el caso de Graña, en uno de los grupos mediáticos más importantes del país, en el grupo mediático más importante del país. Evidentemente que hay presión, ¿no? Efectivamente, yo no creo que se pueda negar que hay presiones de distinta naturaleza. Y hay presiones no solamente para los fiscales, hay presiones para la policía y hay presiones también hasta para los jueces. Pero justamente es cuando se pone a prueba la independencia y la capacidad de resistencia a esas presiones que deben tener los fiscales y que tienen que tener los jueces. Yo confío que hay fiscales de primer nivel como el doctor César, como el doctor Vela Barba, como el doctor Hamilton Castro, y yo espero que ellos, dentro de su planificación del trabajo que están realizando, pues tomen las medidas que correspondan, porque como le digo, no le corresponde al Poder Judicial tomar digamos, partido en este tema. O sea, yo creo, por lo que usted dice y nos ha explicado ahora, está claro que en los procesos el papel clave lo tiene el que, como usted dice, el que dirige la investigación es finalmente el Ministerio Público, y de lo que haga o deja de hacer va a depender incluso de cuán rápido o lento vayan los procesos. Ahora, hablando de rapidez, la gente se pregunta qué es lo que falta en relación al caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia. O sea, porque primero era una declaración de Marcelo Odebrecht hecha ante la justicia, ¿no es cierto?, de Brasil. Ya ha ido un fiscal peruano, ha interrogado a Marcelo Odebrecht, y lo que se ha filtrado como información a los medios es que Marcelo Odebrecht ha ratificado que le entregó $3 millones para la campaña electoral. ¿Qué consecuencias podría tener esa información? La consecuencia es que la Fiscalía, digamos, amplíe los cargos o de repente la calificación jurídica del tema y, bueno, digamos, solicite las medidas que ellos consideren pertinentes, pero como le digo, el tema está en manos de la Fiscalía. Y yo tengo que también ser bastante prudente en dar algunas apreciaciones. ¿Por qué? Porque si no, por ejemplo, la defensa de Toledo, ahora en Estados Unidos se está invocando que se ha politizado el tema y que hay una persecución política y está, digamos, sacando declaraciones de dirigentes políticos y también incluso del propio presidente del Poder Judicial, y por tanto yo no puedo, digamos, más que referirme a lo que procesalmente está en marcha. Entonces... Claro, es decir, como que la tribuna pide que el presidente de la Corte Suprema diga cosas, pero que si el presidente las dice para contentar a la tribuna pueden ser usadas en contra de que la justicia pueda proceder en determinado momento, como en el caso de Toledo, porque Toledo lo que está haciendo es victimizarse. Toledo lo que dice, no tengo garantías del debido proceso, se ha metido el Congreso, se ha metido el presidente de la República, se ha metido el presidente del Consejo, han adelantado opinión, ¿no es cierto? Ese es el riesgo de politizar los casos. Yo entiendo, digamos, la incomodidad de los ciudadanos, de los dirigentes políticos, que por qué no avanza rápidamente, pero es que el proceso avanza así. Yo, por ejemplo, he escuchado a los fiscales cuando le dicen, ¿por qué no avanza rápido? Ponen como referencia a Brasil. ¿Cuánto tiempo ha demorado? 4 años para que se descubra todo lo que se está descubriendo. Entonces, si aquí ha pasado menos tiempo, pues dejemos que los fiscales sigan haciendo su trabajo. Entonces, no hay por qué apurarse, no por madrugar se amanece más temprano, porque una investigación tiene que ser bien hecha, porque si no se hace bien hecha, se aborta la investigación y después eso tiene consecuencias fatales para temas de impunidad, porque si no se recogen las pruebas de manera escrupulosa, hasta se pueden producir pruebas prohibidas, etcétera, etcétera, y eso después termina favoreciendo, digamos, a la corrupción. Yo quiero confirmar esto. ¿Han ordenado la detención, señora Magariño, ya del ex gobernador regional Jorge Acurio, del Cusco, ¿no? Ya se ordenó su detención. Sí, eso es lo que toma conocimiento, que se ha ordenado la detención del expresidente del gobierno regional de Cusco. Mejor dicho, si la Fiscalía hace su trabajo bien, cuando solicite las medidas... Ahora, entiendo que esto es por otra declaración que se ha tomado en Brasil a los funcionarios de OAS, ¿no? Sí, el detalle no lo conozco, no sé por qué motivo sea Ahora, señor, estamos con Duberry Rodríguez, presidente de la Corte Suprema, y lo he visto muy entusiasmado con el tema de esta especie de ciudad de la justicia, esto que en el penal San Jorge, porque originalmente se desalojó el penal San Jorge supuestamente para hacer un centro comercial y con ese dinero se iban a construir penales, pero al final trasladaron a los presos Ancón y dejaron el local ahí, ¿no? Ahora ese local ha sido transferido por el Ministerio de Justicia al Poder Judicial, ¿no es cierto? Sí. Ese local por la Superintendencia de Bienes Nacionales, que depende del Ministerio de Vivienda, no del Ministerio de Justicia propiamente, no, la propiedad me refiero del terreno, ha sido transferido en su totalidad al Poder Judicial. Son 10.270 metros cuadrados, más de 1 hectárea. Entonces ahí tenemos que proyectar algo grande, algo que nos ponga a la par
con la justicia, digamos, de otros países, particularmente de Europa. Pues si usted se va a Barcelona, a Sevilla, Zaragoza, Madrid, y en América nomás, se va a Costa Rica, lo que fuera, y usted va a encontrar complejos judiciales que son, pues, de verdad, casas de la justicia. Además, construidos para la función, ¿no? No acá que hay... Por ejemplo, hasta... acá, ¿qué pasa? La sede de la Corte de Lima, que es la corte más importante del Perú, es el ex Ministerio de Educación, que fue construido para ser Ministerio de Educación, para atender a los maestros. Ahí no hay despachos judiciales, ahí no hay salas de audiencias. Entonces, todo está ahí prácticamente amontonado. Tugurizado, efectivamente es la palabra adecuada. Entonces, y finalmente, ¿a quién va a beneficiar esa obra? No va a beneficiar a los jueces, va a beneficiar a la ciudadanía, que va a recibir un mejor servicio. Entonces, vamos a construir ahí un edificio muy grande que le vamos a llamar Casa de la Justicia de Lima. Obviamente eso no se va a construir en un año, va a durar un tiempo más, pero ya vamos a empezar. Estamos con el diseño arquitectónico, con un concurso de arquitectos para que tengamos un buen local y podamos tener 7 pisos construidos, algo de 80.000 metros de área construida, y además con la idea de la integración. Vale decir que ahí no solamente habrán despachos judiciales, sino también habrá un área para el Ministerio Público, para los fiscales, para que tengan un lugar donde estar cuando van a asistir a las audiencias. También tiene que haber un espacio para la policía y tiene que haber un espacio para la defensa pública. Es decir, la idea de juntar a todos los actores de la justicia. Duberly, hemos estado discutiendo hoy día de cómo es posible con la congresista Leila Chihuán que se diga a raíz de la discusión sobre los panamericanos que en el Perú hay plata para todo. Que hay plata para los panamericanos, que hay plata para la reconstrucción, que no tenemos que escoger entre una cosa y otra. Pero, por ejemplo, no hay plata para la justicia. ¿Cuánta plata necesitan ustedes para automatizar, para construir, para tener locales adecuados, para pagar a la gente lo que tendrían que pagarle? ¿De qué tamaño es el déficit del Poder Judicial? No, nosotros tenemos, se nos da solamente el 60% del presupuesto que necesitamos cada año, ordinariamente. Entonces, por eso estamos planteando la reforma de la Constitución para que haya un porcentaje mínimo en el presupuesto general de la República. Ese proyecto ya está prácticamente terminado, lo vamos a presentar dentro de poco tiempo al Congreso de la República. Y por otro lado, felizmente que el ministro de Economía sí nos ha anunciado que nos va a apoyar para el proyecto más importante que tengo en mi gestión, que es el expediente judicial electrónico, que nos va a costar $80 millones. Y para este año que viene nos deben dar por lo menos 50 millones de soles para comenzar a caminar. Y el Banco Mundial, hemos tenido ayer una reunión en el Acuerdo Nacional por la Justicia, es decir, donde hemos estado todos los representantes de los sectores de justicia, encabezado por la ministra de Justicia. Hemos estado con los funcionarios del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, y ellos se han comprometido en que sí nos van a apoyar. De tal manera que ese sueño que yo tengo, creo que se va a hacer realidad. Pero creo que tendría, o sea, sinceramente, o sea, Lima no necesita que el Metro 2 cueste $6.500 millones, pues. O sea, por $1.500 millones se puede hacer un metro como la gente, que es además era un proyecto que presentaron en algún momento los japoneses, ni siquiera para hacerlo ellos, sino que eso era lo que se podía hacer en Lima, ¿no? Y los otros, ¿cuánto nos quedan? 4.000 o 5.000 millones de dólares. De esos 5.000, ya les dan 500 pues al Poder Judicial. Y dennos en 3 años un Poder Judicial moderno, eficiente, automatizado, transparente, con gente bien pagada, y donde los litigantes tengamos el derecho a exigir la justicia que merecemos, ¿no? O sea, yo creo que en esas cosas hay que pensar. Así es. En esas cosas hay que pensar. Duberly, acompáñenos un ratito, vamos a ver qué dice la gente en las redes sociales. Judy Rodríguez está con nosotros y nos va a contar qué dice la gente sobre esta declaración del premier Fernando Zavala, en el sentido de que Graña y Montero sí podría participar en la reconstrucción. Cuéntanos, Judy. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo está, presidente? A ver, si bien es cierto en el ámbito de la legalidad, Graña y Montero sí podría participar, la gente no está de acuerdo, presidente, y vamos a ver lo que nos dice Adrián Reynoso. No deberían participar en ninguna licitación del Estado. Ha sido una suerte de felipillos modernos, dice. Miki nos dice, más claro que el agua, es un no. Ellos también están comprometidos con Odebrecht, solo que existen blindajes. Por otro lado, Juan Carlos Díaz, de ninguna manera estas empresas tenían pleno conocimiento de toda la corrupción de sus socios brasileños. Juana dice, por supuesto que no, un rotundo no. Nos comenta Mario Zorrilla. Richard Montoya dice, ¿cómo el pueblo va a estar de acuerdo con estos sinvergüenzas de Graña y Montero? Cárcel y nunca más licitar con el Estado. Ronnie Lamadrid nos dice, estas empresas que están vinculadas a supuestas coimas no deben de participar. Andrés, ¿cómo
el gobierno apaña y permite que una empresa corrupta siga beneficiándose? Gobierno corrupto, dice, y eso sigue igual. Por otro lado, en Facebook, que nos comentan nuestros seguidores, no deben participar ya que son empresas ligadas a la corrupción de Odebrecht, nos dice Hernán. Roberto nos dice, es bastante cuestionada, tiene mucho que responder primero, ahora penalmente. Su cercanía del presidente y a Zavala no debería significar darle privilegios. Si bien es cierto, en la legalidad es posible, la gente no lo quiere, presidente. Muchas gracias, Yudy. Pues es lo que piensa la gente, ¿no? Yo creo que eso es un factor bien importante. Mire, tengo acá la información de último minuto, hace exactamente un minuto que ha salido esto. El ex gobernador regional de Acurio pactó una coima con Odebrecht por $3 millones para favorecerlos con la obra de la vía de evitamiento de Cusco. Hay un equipo especial de la Fiscalía que ya capturó a Jorge Acurio Tito en el Cusco y a José Francisco Zaragoza Amiel en Lima. Pero también tenemos la información que ya está en la ciudad del Cusco la doctora Susana Castañeda, coordinadora de la Sala Anticorrupción, y que hay una audiencia a la 1 de la tarde, ¿no? Me imagino para ya formalizarla, ¿no? Porque ese va a ser el procedimiento. Sí, supongo. La doctora Susana Castañeda es la coordinadora nacional del sistema anticorrupción y justamente hasta ayer estaba en Ayacucho y me dijo que hoy día probablemente iba a viajar a otro lugar y si está en Cusco, bueno, espero que esté, digamos, tomando la información que corresponde y sobre todo para dar, digamos, confianza a los jueces a que hagan su papel. Me piden acá los muchachos de las redes sociales que nos dé usted un titular para nuestras redes sociales, un viral, como dicen. ¿Podemos confiar los peruanos en que aquí va a caer quien tenga que caer y aquí no va a haber privilegios y no va a haber justicia para uno y impunidad para otros? Le pregunto al doctor Duberlí Rodríguez, presidente de la Corte Suprema del Perú, su compromiso. Con toda firmeza le digo, si el Ministerio Público, titular de la acción penal, titular de la investigación, hace bien su trabajo, construye bien su trabajo y siente en el banquillo los acusados a quien debe sentarlos, el Poder Judicial no vacilará en ningún momento para poner la pena que corresponda. Serán condenados sardinas, tiburones, peces gordos, todos los que tengan que responder por los delitos que tanto daño causan a la ciudadanía. Sea quien sea. Sea quien sea. Nadie tiene corona, aquí no hay monarquía. Clarísimo. Estamos en una república. Ya tiene su titular. ¿Ah? Dice, ¿a quién se refiere con el pez gordo? Dice. No individualizo absolutamente nada. Cada uno puede. Me dicen que le pregunte quién es Alan García. No se lo voy a preguntar. No le voy a preguntar para no comprometerlo. Además, peces gordos son varios, no solamente uno. Sí. Muchas gracias a Duberlí Rodríguez, presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, por estar con nosotros. Muy gentil, Duberlí. Mucha suerte porque lo que viene es una tormenta perfecta, como se llama la película esa. Viene un tsunami de esos y tenemos que estar listos para enfrentarlo. Muchas gracias. Gracias, señor. Antes de la pausa, mensajes de nuestros auspiciadores. Le voy a hablar de un sueño. El sueño de ofrecer la herramienta más poderosa para un hombre, la educación. La Universidad de San Martín de Porres lleva más de 54 años cumpliendo este sueño, ofreciéndote la mejor educación que te permitirá alcanzar el éxito. Porque cuando amas lo que haces, no te detienes hasta ser el mejor. Universidad de San Martín de Porres, ama lo que haces, aprende cómo. Y tenemos otro mensaje. Amigo taxista, afíliate a Subix, se escribe SUV grande YX, la aplicación de taxi que es 100% peruana y que, escúchalo bien, te cobra solo 10% de comisión. Baja la aplicación del Play Store como Subix Conductor. Llama al teléfono 337-3660 o entra al Facebook de Subix. Solicita tu fecha y hora de capacitación. Pásate al equipo de ganador de conductores afiliados a Subix. La aplicación de taxis 100% peruana. Regresamos. Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Presentamos Nicolás Lúcar en Exitosa. Vamos a hablar de este tema. Soy Nicolás Lúcar, esto es Radio Exitosa. Estamos en el 95.5 de la FM y está con nosotros. Hola, papacito, churro, bello, mi amor. Por eso va preso, ¿ah? No solamente 4.000, ¿cuánto? 4.050.
Está con nosotros el alcalde de Pueblo Libre, Ionel Leguía. Bienvenido, alcalde. Gracias, Nicolás. Que ha despertado y ha desatado además la controversia porque ha establecido que va a haber una multa de 4.050 soles a los faltosos, pero digamos, ¿en qué casos? ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, toda persona que se sienta agraviada, se sienta acosada, se sienta vulnerada, puede hacer una denuncia. Muy sencilla, como inicio, con solamente un documento, una declaración jurada que le entrega a la Municipalidad de Pueblo Libre. Nosotros hemos, ¿qué te puedo decir? Tenemos 10 personas ya preparadas para recibir las denuncias. Entonces, lo que estamos haciendo en estos momentos es capacitando también a los comercios, a las empresas privadas y sobre todo a todas las personas que hagan construcción en el distrito de Pueblo Libre. ¿Pero por qué construcción? Porque es ahí donde ocurre... Porque ahí tenemos los más índices de estos acosos, de estos silbidos. O sea, pasa una chica, una mujer frente a una obra y lo más probable es que sea acosada, que sea verbalmente, ¿no es cierto? Y a veces hasta cosas peores. Pero mira, ¡Mamacita! no estamos solamente pidiéndoles que ponerle la multa, sino que estamos exigiendo a los empresarios que ellos son responsables por lo que hagan sus trabajadores. Aparte de esto, porque también hay que tener un fundamento, una prueba, estamos pidiendo a todos los comercios que tengan cámaras internas y externas. Entonces, si tú vienes a hacer tu denuncia con una declaración jurada, ¿cómo acreditas? Nosotros vamos al establecimiento y automáticamente le decimos al dueño. Ahora, pero esto es una atribución municipal, que era algo que escuchaba anoche, que alguien decía, no me acuerdo quién fue exactamente, que tenía una objeción en el sentido que esto era como una penalización que más correspondía al sistema judicial, digamos, ¿no? No, este es un tema administrativo. Ojo, no confundamos. Nosotros tenemos las facultades de sancionar administrativamente. Lo otro ya es un tema de poder judicial. Nosotros estamos iniciando con algo. Si más adelante hay que reglamentar, hay que mejorar la ley, ténganlo por seguro que lo vamos a hacer. Por eso este es un inicio de algo. O sea, ¿eso está considerado como qué? ¿Como una falta de qué índole? O sea, ¿cómo se califica esta...? Netamente administrativo. Le ponemos la multa. Es una multa por un mal comportamiento. Por un mal como comportamiento. botar basura en la calle o como... Exactamente. ¿No es cierto? Ocupar un área... Cualquier persona que viva en Pueblo Libre o transite por Pueblo Libre tiene los mismos derechos. Lo que estamos pidiendo es que los demás alcaldes la copien. ¿Por qué? Esta ordenanza es muy distinta a otras. No distinguimos género. Hombres o mujeres también se sienten afectados. Ahora, es caro, ¿no? 4.050 es... Pero es decir, es una multa de tránsito por pasarse una luz roja. ¿Cuánto es, señor 400 soles. Rómulo Vargas, 400 y algo de soles, ¿no es cierto? Usted que anda pasándose la luz roja cada rato, ¿no? Pero es alta, ¿no? Sí, es alta. Pero ahora, ¿y esto cuándo va a empezar a aplicarse? Ya se empezó desde el 13 de mayo. ¿Y ya ha habido sancionados hasta ahora? Estamos haciendo, primero tenemos que enseñar. O sea, lo que le llaman la marcha blanca. O sea, alguien le advierten, le dicen, si usted esto estuviera, o sea, usted podría hacerse merecedor a una multa de 4.050 soles. Correcto. Primero empezamos enseñándoles. Igual que pasó con los cinturones de seguridad, que tú lo estás mencionando muy claramente. Lo mismo estamos haciendo nosotros. Pero, ¿sabes cuál es lo importante? Que alguien se está preocupando. A ver, vamos a escuchar. Estamos con el alcalde Ionel Leguía, alcalde de Pueblo Libre, que acaba de inaugurar una multa para aquellos que piropeen de una manera faltosa, o sea, que en realidad le falten el respeto verbalmente, ¿no es cierto? De eso se trata. Así es. Ya sean hombres o mujeres en las calles de Pueblo Libre. Mientras esto ocurre en Pueblo Libre, usted podría hacerse acreedor a una pena de 4.050 soles. Vamos a escuchar lo que dice nuestro público. Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Tenemos una primera llamada. Muy buenos días, adelante, escuchamos. Buenos días, Nicolás. ¿Qué tal? Escuchamos, Acá adelante.
acá desde Pueblo Libre. Mira, ve, el señor que tiene sentado a tu costado, la verdad que parece que no viviese él en Pueblo Libre, siendo la autoridad. Parece que el señor desconoce de que existe una serie de falta de cámaras de seguridad en todos los puntos neurálgicos de la zona baja de Pueblo Libre, que hay precisamente determinada por la comisaría del distrito. Se han sucedido una serie de robos que vienen sistemáticamente presentándose en distintas zonas del distrito. Eso es por falta muchas veces de personal capacitado, de buenas cámaras de seguridad que se las venimos pidiendo. El señor que está sentado a su costado sabe de que hay cámaras que han sido puestas en una serie de intersecciones de Pueblo Libre, y esas cámaras las van rotando, las sacan de un edificio y se las llevan hacia otra zona de Pueblo Libre. Quisiéramos que nos diga cuál es el destino del presupuesto que tiene el señor para la compra de cámaras, y que se van en una serie de actividades que no sabemos. Al señor no le interesa la seguridad en el distrito. Ese Pero tema ¿qué es lo que usted dice? Que hay otras prioridades, digamos, en Pueblo Libre. Eso es lo que usted quiere decir, como el tema de la seguridad. Por supuesto. Dígame, señor Lucar, ¿acaso no es prioritario tener seguras las casas de las personas que con tanto trabajo tienen que comprar sus cosas, y que por falta de cámaras y seguridad entren delincuentes y se lleven todo su esfuerzo en 5 minutos que entran a una casa? ¿Eso no es prioritario? Ahora, yo le quiero decir, ¿cómo Pueblo Libre puede salir en periódicos y en radios como uno de los distritos más seguros de Lima Metropolitana, y solamente contemos con 2 camionetas que tienen que verificar la seguridad de un distrito, y hay 2 camionetas que están malogradas y que recién le están comprando los repuestos para ponerse ahorita a circular, porque ya se le viene la campaña al señor Lionel y él quiere dejar seguramente a alguien, porque como ya no hay la reelección ahorita, él está comenzando a ver este tema de la seguridad, este tema del acoso. Al señor no le interesa nada. En este momento está gastando 1 millón de soles en una piscina municipal. Sí, pero no, ¿qué pasó? Perdón, que termine el caballero, por favor. Sí, le agradecería que vaya, sí, no le quiero cortar, pero le pediría que vaya terminando para poder escuchar a otros oyentes, ¿no? Sí, yo lo que le pediría a la Contraloría de la República es que, por favor, vean a este señor y al botón de transparencia, que no lo ha hecho funcionar en la municipalidad más de 1 año. ¿Cómo una municipalidad y una gestión limpia puede tener la pantalla de transparencia de la municipalidad cerrada 1 año? Dígame, ¿qué cosa se puede hacer 1 año sin transparencia en una página web? ¿Cómo es su nombre? Perdón, yo le agradezco su llamada. Rodolfo. Muy bien, muchas gracias, Rodolfo. Vamos a escuchar, señor alcalde, 2 o 3 llamadas y después vamos a regresar al estudio. Sí, tenemos más llamadas. Estamos con el alcalde de Pueblo Libre, Jonel Leguía, que acaba de establecer la ordenanza municipal según la cual a las personas que le falten el respeto verbalmente a otras, es decir, estos sirios faltosos, ya sean hombres o mujeres, pueden ser sancionados hasta con 4.050 soles de multa. Y estamos escuchando las opiniones del público en el 251-9422 y 467-4499. Adelante, por favor. Buenas tardes, Nicolás, al alcalde también, buenas tardes. Usted es vecino, señor Fernando, del solar que vivo en la calle Manuel Vivanco. Preocupados por el tema de lo que está pasando en Pueblo Libre. Efectivamente, el principal problema en el Perú y en Pueblo Libre es el tema de la seguridad ciudadana. Lugares donde hay prostitución clandestina, lugares en las noches donde extienden licor hasta altas horas de la madrugada, que roban en cualquier esquina. Yo pienso que el alcalde quiere salir a la palestra, quiere marketearse con este nueva ordenanza de acoso, las multas, etcétera, habiendo muchas prioridades, Nicolás, como el tema de seguridad ciudadana. Me gustaría que el alcalde saque una serie de ordenanzas efectivamente para frenar el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Clausurar los bulevares,
los prostibulos clandestinos en los hoteles, en las avenidas principales que hay, etcétera. Ahora nos sale pues con este experimento, ya parece pues que también es el equipo de lujo de Becano, puro experimento, que esto no va a funcionar. Esto es solamente 2 o 3 días para las portadas, pero de ahí hay otras prioridades muy importantes en Pueblo Libre que el alcalde debe priorizar. Muchas gracias. No, muchas gracias. Vamos a recibir otra llamada. Adelante, por favor, escuchamos su nombre y de dónde nos llama. Aló, Peter. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Sí, Peter. Buena la idea del alcalde, pero también debería detallar que, por ejemplo, hay acoso visual. Por ejemplo, hay un diario que desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche pone portadas de mujeres desnudas cada 2 esquinas. Hablamos del Trome, que pone las malcriadas. Supongamos, usted imagínese que una niña de 5 o 6 años vea eso todos los días, o multiplícalo por 20 niñas de 5 o 6 años, niños o niñas. ¿Eso no es un tipo de acoso visual? O mostrar a la mujer semidesnuda públicamente. O sea, vamos al fondo del hecho. O sea, claro, ahorita el alcalde lo que quiere es, si tú silbas, si tú le dices, hola mamacita, ¿cómo estás? O sea, te cae tu multa. Y con esas empresas grandes, por ejemplo el Trome, sería bueno de que le mande su notificación, ¿no? O su recomendación de parte del alcalde que le diga, ¿sabes qué? En mi distrito, por favor, me tapas ese tipo de imágenes, porque esas imágenes direccionan la sexualidad de un hombre o una mujer, especialmente los niños. Porque la estás mostrando como un objeto, como consumo solamente, como una mujer que simplemente tiene que estar semidesnuda. ¿Ese es un tipo de acoso visual, sí o no? ¿Y qué tipo de acciones el alcalde podría tomar contra eso? Bueno, yo le agradezco mucho a su llamada. Señor alcalde, bueno, lo primero es la crítica que hemos escuchado de alguna gente que dice que la prioridad debería ser para el alcalde de Pueblo Libre el tema de la inseguridad, y se han quejado de que no funcionan las cámaras y que no hay una presencia de... ¿no? Nicolás, yo te agradezco que hayas abierto los teléfonos porque eso nos da realmente poder responder las inquietudes que tenga el vecino. Nosotros manejamos una página web, manejamos una página de fiscalización, manejamos teléfonos para poder comunicarnos continuamente con los vecinos. Pero hay algo que me preocupa, porque el presupuesto participativo del 2015 y 2016 se ha destinado exclusivamente a comprar cámaras. Y mira, tanto es así que nosotros teníamos una oficina de alerta Pueblo Libre en la avenida 10 de la avenida La Marina. No contento con esto porque muchas personas no van a ver lo que si su cámara o no funciona, nosotros hemos descentralizado los módulos de videovigilancia y lo hemos colocado descentralizadamente en alguno de los parques. Tenemos 18 módulos con cámaras descentralizadas. Una cámara puede estar alrededor del módulo a 4 cuadras. El vecino tiene toda la libertad de venir y ver si su cámara está funcionando. Entonces, nosotros hemos aumentado de 20 cámaras que encontramos, estamos ahorita en 170 cámaras. Por ahí creo que no es la solución que ellos están planteando. Yo respeto mucho la posición de este vecino, pero también decirle que hemos adquirido motos, porque las motos son mucho más ágiles para poder llegar a una emergencia. Con el tráfico que hay, creo que las motos que hemos adquirido... ¿Cuántos policías hay en este momento en Pueblo Libre? Nosotros tenemos 100 policías, pero entre sus francos, entre todo, nos quedan solamente 30 policías. Efectivamente patrullando las calles, porque finalmente si no está el policía, ni siquiera los 30 están patrullando. No, porque tenemos también policías que son administrativos, que vienen y reciben las denuncias de los vecinos. Más o menos tenemos 4 autos de la policía que están patrullando el distrito. No es suficiente, hemos hablado con el ministro, hemos trabajado y mira, estamos trabajando muy cerca a la Policía Nacional. Justamente esta ordenanza que hemos hecho de acoso sexual, estamos con la policía al costado. Entonces ya tú no vas a la comisaría. A veces hay muchas personas que dicen, ¿para qué? No me gusta el trato. Tienes la oficina de la Municipalidad de Pueblo Libre que acoge tu denuncia y la trabajamos nosotros. Una vez que ya hemos hecho las investigaciones, una vez que ya hemos puesto la multa respectiva, nosotros automáticamente se la pasamos a la comisaría, depende del grado y depende si es residente o no. Pero mira, quiero ser claro, enfático en esto. Todos los comercios se les está notificando para que pongan esta ordenanza en un lugar visible. Se les está exigiendo que tengan sus cámaras operativas,
Porque si hay una denuncia dentro de un establecimiento y las cámaras no funcionan, créeme que esa empresa va a tener una responsabilidad muy grande. No solamente el trabajador, sino el empresario. Así que el empresario también tiene que saber a quién va a contratar. Ojo, y ahora no estoy yendo solamente con los empresarios, también estoy yendo a hacer capacitaciones en la misma municipalidad. Gente de limpieza pública, gente de parques y jardines, gente de serenazgo, gente de administrativa, funcionarios, todos ellos están pasando por una capacitación. Para no ser irrespetuosos con las mujeres, sobre todo porque las principales víctimas, hablemos claro, o sea, son las mujeres, ¿no? Por supuesto, pero aquí no estamos distinguiendo género. Y eso es lo más bonito de esta ordenanza, que estamos ampliándola. Y por eso que no lo hemos sacado tan rápido, porque hemos estado revisando las normas y dándole la altura que se necesita para este tipo de ordenanza. Y esto opera, por ejemplo, si pasa un gay por la calle y a alguien le es irrespetuoso, esta persona sería también sujeto de la multa. Por supuesto. Aquí todos los vecinos son iguales para nosotros. No solamente estamos protegiendo al vecino, sino al transeúnte. El transeúnte se siente afectado porque pasó un micro y salió el cobrador por la ventana y le dice una barbaridad. Viene y lo denuncia. Y nosotros no solamente vamos a buscarle la prueba, sino vamos a esperar que pase esa combi y vamos a ver el comportamiento psicológico que puede tener ese cobrador. Por eso hemos capacitado a todo nuestro equipo. Ahora, lo que parece ocurrir por el tono de las llamadas de los oyentes de Pueblo Libre es que la gente está más preocupada. Es cierto, esto es un tema y es un tema que hay que resolver, pero la prioridad para la gente, creo que no solo en Pueblo Libre, sino en la mayor parte de distritos, sino en todos, es el tema de la inseguridad, ¿no? La gente se siente terriblemente insegura hasta en sus propias casas, ¿no? Nicolás, en estos tiempos que estamos viviendo, no hay forma que alguien deje su casa sola ni por 10, 15 minutos. Tenemos que entender que todos somos parte de la seguridad ciudadana. Vivimos una inseguridad y si no ponemos todos el hombro, créeme que esto no se va a solucionar muy rápido. Nosotros estamos poniendo en cada parque 4 cámaras, un módulo descentralizado y mira, mi módulo tiene visión 360 grados porque lo hemos hecho de puras lunas, nada de cemento, para que el vigilante o el que está manejando las cámaras pueda estar mirando alrededor qué es lo que está sucediendo. Entonces, ya, pero el problema es que si descubre que algo está sucediendo, pero en el caso de que las cámaras funcionen, porque una gente se ha quejado que no funcionan, es si qué capacidad de respuesta hay para eso. Si hay 4 patrulleros y 30 policías, de los cuales parte de ellos están cumpliendo funciones administrativas, ¿no? Correcto. Pero ahí también tenemos a un motorizado en la zona que también está. Porque además esto a veces es contraproducente esta información, pero no es porque nosotros la digamos. Los delincuentes lo saben. Sí. Los delincuentes saben cuáles son los distritos donde hay y no hay, ¿no es cierto?, vigilancia. Y, por ejemplo, San Isidro, que es un distrito sobreprotegido en relación a otros, igual hay asaltos salvajes, matan cambistas en la calle, asaltan a gente, ¿no es cierto?, ellos para robarle. tienen sus alarmas, tienen mucho más recursos, invierten por sus domicilios. Lo que estamos haciendo aquí, yo tengo 2 años y 4 meses y tenemos más de 25 obras en estos momentos. Sale la piscina municipal. Todos mis colegios, estamos participando a todos los colegios para que vengan a usar la piscina municipal. Estamos invitando al adulto mayor. Y mira, fuera de eso, esta ordenanza que acabamos de hacer de acoso sexual, la estamos llevando a los colegios también, enseñándolo a los niños. Yo le agradezco mucho al alcalde de Pueblo Libre, Yonel Leguía, por estar con nosotros esta mañana. Muy gentil. Nicolás, muchas gracias. Antes de ir a la pausa y de un mensaje de nuestros auspiciadores, yo quiero hacer una brevísima referencia absolutamente personal, que es sumarme al homenaje a Germán Guaroto Parra, uno de los más grandes camarógrafos que ha tenido la televisión peruana, que sigue teniendo, se ha jubilado. Al cumplir los 70 años, lo han jubilado porque si dependiera de él, yo estoy seguro que Germancito quisiera trabajar hasta que le dé el cuerpo, y le da cuerpo para rato, porque he trabajado años con él. Y solamente quiero, no sé, yo creo que hay momentos en la vida, y a mí me ocurre con gente que hemos vivido cosas tan intensas que nos podemos dejar de ver 20 años y nos reencontramos y es como si nos hubiéramos visto la noche anterior. Y a mí me han ocurrido 2 cosas con Germán Guaroto que estoy seguro unieron nuestras vidas para siempre. Una vez fue en el CENEPA. Llegamos, nos zampamos literalmente porque no nos querían dejar entrar.
y llegamos a buscar al general Quiabra, que estaba ahí, que era de los Bravos, y empezó un bombardeo de los condenados estos ecuatorianos. Y fue una experiencia impresionante porque no era broma, o sea, las bombas venían por todos lados y ocurrió además una cosa muy graciosa. Nos llevamos a un chofer porque le dijimos vamos en la mañana y regresamos en la tarde, nos quedamos una semana metidos en la selva y el camarógrafo Germán corrió por un lado y en esa época las cámaras estaban unidas por un cable a la grabadora y el chofer que no tenía experiencia esto corrió para el otro lado. O sea, fue simplemente una locura donde estuvimos a punto de morir, ¿no? Estuvimos, y las miradas que uno cruza en ese momento, de repente es la última persona a la que vas a mirar antes de morirte, ¿no? Era Germán Guaroto. Bueno, sobrevivimos a esa y sobrevivimos a otra peor, ¿eh? Bueno, no sé si peor, que fue en Tocacha, había una avioneta que estaba trayendo droga y fue interceptada por 3 helicópteros de la DEA, la obligaron a aterrizar. Aterrizó en no me acuerdo dónde fue que aterrizó, ¿no? Pero fue por Tocache, por ahí uno de estos pueblecitos, y la gente se sublevó y atacó a los policías que venían a detener a los narcos, que dicho sea de paso tiraron la droga, bajaron las llantas para que no se puedan llevar la avioneta. Y se armó un enfrentamiento entre la población y los policías y de repente llegó un grupo del ejército y la gente de la policía dijo, ¿vino el ejército a ayudarnos? No, el ejército se agarraron a balazos con los policías porque estaban con la gente y todo esto ocurrió y nosotros en el medio y Germán Guaroto, que ya había aprendido la lección con la cámara prendida. Cuando salen los helicópteros y las 2.000 personas que ven ahí dan la vuelta, estaban los periodistas grabando todo. Y dicho sea de paso, me cayó un piedrazo en la cabeza. Y hasta ahora, Germancito, tú te debes acordar si me estás escuchando. No sé cómo estamos vivos. Sinceramente no sé cómo estamos vivos, pero que ese día sí estuvimos cerca que nos lincharan simplemente por hacer nuestra chamba. Y lo más importante de todo, que Germancito cuidó el material y que regresamos a Lima y teníamos ese registro, que es un registro que queda para la historia del periodismo nacional. Bueno, ese es Germán Guaroto, ¿no? Y deseo... O sea, me da mucha alegría los homenajes que he visto que le han hecho en América, que ha sido su casa de toda la vida. Pero yo lo que desearía es que Germán tenga la oportunidad de seguir trabajando hasta que a él le dé la gana de ya no quiero más. Porque a mí me da la gana, me voy. Un mensaje de nuestros auspiciadores antes de irnos a la pausa. Amigo taxista, afíliate a Subix, la aplicación de taxi 100% peruana que te cobra, escúchalo bien, solo 10% de comisión. Bájala del Play Store como Subix Conductor. Subix, por si acaso, se escribe SV grande YX. Inscríbete gratuitamente llamando al 337-3660 o entra al Facebook de Subix, donde está toda la información. Solicita ahí tu fecha y hora de capacitación. Pásate al equipo ganador de conductores afiliados a Subix, la aplicación de taxi 100% peruana que solo te cobra 10% de comisión. Regresamos. Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Soy Nicolás Lúcar, esto es Radio Exitosa, 95.5 de la FM en Lima, 99.9 en Cañete, 102.9 en Casma, 90.7 en Piura, 96.1 en Pucallpa y en Arequipa, 104.9. Todo el Perú nos escucha, estamos en más de 65 ciudades a lo largo y ancho del país. Erika Rado está en vivo con información de último minuto desde San Isidro. Adelante, Erika. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Información en vivo. Nosotros nos encontramos en la cuadra 4 de Canaval y Moreira, en los exteriores del estudio Rebasa, socio de Odebrecht aquí en el Perú. Y es que precisamente hace apenas unos minutos se ha dado la intervención por parte del Ministerio Público, esto como parte de las investigaciones por pago de sobornos a cambio de concesiones de obras públicas que habría realizado la empresa brasileña Odebrecht.
Esta diligencia la ha realizado el equipo especial liderado por el fiscal Hamilton Castro. Hay que indicar que esta intervención guarda también relación con la captura del ex gobernador de Cusco, Jorge Tito Acurio, quien habría recibido $3 millones para favorecer a Odebrecht en la concesión de la obra Vía Expresa a Cusco. Indicar además que este estudio de abogados Rebasa también maneja un centro de arbitraje que habría recibido coimas para favorecer a Odebrecht. En el interior de estas oficinas ubicadas en el piso 19 de la cuadra 4 de Canaval y Moreira todavía se encuentran agentes de la Policía Nacional y el Ministerio Público realizando las diligencias del caso. Nosotros vamos a continuar a la expectativa, Nicolás, para llevarte mayores detalles acerca de esta diligencia. Adelante contigo. Muchas gracias, Erika, por la información. Sofía Gallegos nos trae información también de último minuto desde el Callao. Hay un incendio allá. Cuéntanos, por favor, Sofía. Gracias, Nicolás. Así es, información en vivo. Nos encontramos en la provincia constitucional del Callao. Estamos exactamente ubicados en la avenida Argentina, cuadra 20, donde hace aproximadamente una hora se ha registrado un accidente vehicular. Aparentemente un tráiler habría impactado por la parte trasera de una moto. Esto originando pues que ambos carros terminaran incendiándose. Lo que podemos comentarte, Nicolás, rápidamente es que ambos conductores están ilesos, no han presentado heridas, ni mucho menos quemaduras, y pues ambos han sido trasladados por efectivos policiales a la comisaría Ramón Castilla. Vamos a alertar entonces a todos los conductores que no tomen la avenida Argentina, cuadra 20, con avenida Villegas, tomar vías alternas, porque de los 3 carriles, este tráiler está ocupando 2 de ellos, y de esta manera se está originando gran congestión vehicular. Adelante contigo, Nicolás. Muchas gracias, Sofía. Ya empezaron a ocurrir cosas realmente graves en relación al caso Odebrecht. Acaba, como ustedes han escuchado, de ser detenido el expresidente del gobierno regional de Cusco, acusado de haber recibido $3 millones por parte de Odebrecht por la construcción de una obra en la ciudad del Cusco. Y se ha intervenido oficinas, y fíjense ustedes, es el primer caso en que ocurre. El estudio de abogados Rebasa y Alcázar, que es un estudio de abogados que ha prestado servicio para Odebrecht y que se supone tiene información no solamente sobre las operaciones ilegales de pago de comisiones ilegales por parte de Odebrecht, sino aparentemente con respecto a la solución de controversias a través de arbitraje, que como ustedes conocen, Odebrecht las ganaba todas prácticamente, ¿no? No había un arbitraje con el Estado que perdiera, y esto aparentemente como parte de la confesión que habría realizado no solo Marcelo Odebrecht, sino los ejecutivos, los 77 ejecutivos de Odebrecht que han prestado confesiones, es que se habría pagado también por estos arbitrajes. Y el escándalo simplemente alcanza otros niveles. Ahora, alguna gente me llega a través de las redes algunos interrogantes. Armando, por ejemplo, pregunta, en realidad me pedía que le pregunte al doctor Duberlí Rodríguez, que estuvo acá con nosotros, por qué en el caso del gobernador regional de Ancash, o el gobernador, le dan tres años, o lo detienen por haber recibido $3 millones por la declaración de Odebrecht, y no ocurre lo mismo en el caso de Ollanta y Nadine. Y él en realidad, sin referirse directamente a este caso específico, lo que ha señalado muy claramente es que el titular de la investigación es el Ministerio Público. Es decir, que el juez solamente puede tomar resoluciones en función de los pedidos que haga el fiscal a partir de la investigación del fiscal. Esa es la situación en la que estamos. O sea que todo está en manos del Ministerio Público, y el personaje clave en este momento no es solo Pablo Sánchez, el fiscal de la Nación, sino el doctor Hamilton Castro, que es el que está encabezando la investigación Lava Jato. O sea que en realidad la pregunta habría que transferírsela a él y al fiscal Juárez Atoche, ¿no? Está con nosotros esta mañana Daniela Castro y Nadia Sanguinetti. Ellas son madres de chicos que tienen alergia alimentaria y están pasando serias dificultades que yo quisiera que nos expliquen. Bienvenidas, buenos días. ¿En qué consiste exactamente esta alergia alimentaria? ¿Es que es, por ejemplo, intolerancia a la lactosa, o es algo más grave que esto? No. Hola, Nicolás. Es algo
distinto. La intolerancia a la lactosa significa que el niño sí puede consumir productos lácteos, pero que sean deslactosados. En el caso de lo que tienen nuestras hijas, básicamente es alergia a la proteína de la leche de vaca. Ellos no pueden consumir ningún tipo de proteína, ningún tipo de alimento que tenga alguna proteína de la vaca, sea caseína, sea beta-lactoglobulina o un montón de componentes que tiene la leche de vaca. El problema es que eso está presente en casi todo, ¿no? Sí, exacto. En casi todos los alimentos. Y una de las cosas las cuales nos ha movido a nosotros, en realidad yo tengo una niña de 6 meses, ella tiene una niña de 3 años, es que lamentablemente en el país no se tiene un diagnóstico certero de la alergia a la proteína de leche de vaca. Hay un porcentaje alto, estamos hablando del 1 al 3% de niños que nacen tienen esta alergia. Lo bueno es que esta alergia, el 50% de niños la supera al año. El 30% siguiente la supera a los 3 años. Solo un 20% continúa con esta alergia. Pero ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? El problema que tenemos es que hay muchos niños que al no tener el diagnóstico de manera oportuna, se hace necesario que tengan que tener una alimentación complementaria, una alimentación con fórmulas hidrolizadas. Claro, que compensen lo que no es cierto. Exacto. ¿Y cuál es el caso? El caso es que tenemos mamis con las cuales estas fórmulas no las consiguen en el Perú. Hay mamis, tenemos casos, tenemos aquí audios de mamis de Trujillo, mamis de Cusco, las cuales se gastan cerca de 3.000 soles mensuales en traer productos desde Chile, porque el producto que a su hija les hace bien no existe en el país. Y lamentablemente si los niños no consumen estas fórmulas, simplemente los niños no podrían sobrevivir y tendrían casos de desnutrición muy crónica. Hay casos, claro, por con ejemplo, todas las consecuencias que eso implica para su desarrollo futuro, ¿no? Hay casos como, por ejemplo, sí, Nadia, por ejemplo, el caso que ella tiene con su niña. Claro, mira, mi hija empezó con los síntomas a los 2 meses de nacida. El detalle con ella fue que cada vez que íbamos al hospital nos decían que los síntomas que ella tenía, como ella tiene reacciones gástricas, que son náuseas, cólicos, vómitos, claro, diarrea con sangre y con moco. Entonces nos decían, no, es infección estomacal. Esta alergia se confunde mucho con una infección estomacal. Entonces siempre nos decían que era infección estomacal. Al año 2 meses a mi hija la diagnostican con esta alergia. Habíamos perdido más de 1 año de estar con infecciones o pseudoinfecciones, mejor dicho. A mi hija ya perdió prácticamente la probabilidad de superarla, porque ya pasó los 3 años. Actualmente ella ya está en nido y la cantidad de exposiciones que ella tiene a los alergenos, sea por productos de limpieza, por productos de higiene personal, por alimentos, es sumamente elevada. En el Perú no hay un etiquetado correcto. Tenemos una ley que se ha promovido, que se ha decretado recién en 29 de diciembre del año pasado, pero que no la están implementando. No hay una información correcta en los productos. Aparte hay otra cosa. La fórmula que ella comentaba, que son fórmulas elementales y fórmulas hidrolizadas, que son los que tienen que tomar los niños, porque si bien es cierto, hacen una dieta muy restringida, hay alimentos que no pueden consumir y por ende hay nutrientes que no pueden tener. Esas fórmulas no nos la brinda salud, no la brindan las clínicas particulares, los seguros particulares, no se brindan en ningún lado. Casos específicos tenemos conocimiento de que se han llegado a brindarlas. Claro, pero el tema es que si tú no tienes un buen seguro, no tienes una situación económica que te permita afrontar ese nivel de gasto, no es puedes. Decir, simplemente ¿qué pasa con tus hijos, con tus hijas? Simplemente muere por desnutrición. Esa es la realidad, mueren por desnutrición. Aparte, en el Perú la alergia a la proteína de leche de vaca no está codificada. A los niños, cuando uno va de salud, por ejemplo, lo califican como intolerancia a los alimentos no especificada o como intolerancia a la lactosa. Mi hija está codificada como intolerancia a la lactosa, cuando ella no tiene intolerancia a la lactosa. Entonces, actualmente claro, no... porque tú, para la intolerancia a la lactosa, incluso hay pastillas que tomas que te no puedes consumir leche deslactosada y ya todo está bien. Se acabó, claro. Pero en el caso de mi hija, no. Ahora, lo que estábamos tratando de ver incluso es que no tenemos una estadística específica de cuántos son los niños a nivel nacional que tienen esta alergia porque no está codificado. Entonces, si no tenemos una correcta codificación de qué es esta alergia, tanto como la alergia a la proteína de leche de vaca. ¿Y cómo se determina esta condición con ese examen? Bueno, yo soy alérgico a los crustáceos. Por si acaso alguien me quiera matar alguna vez, ya saben, me dan un chupe de camarones y ahí no me quedo. Es más, la última vez que casi me he muerto fue por comer chupe de camarones, dicho de paso, estaba buenísimo. Bueno, o sea, que hubiera valido la pena morir en esa realidad condición. El tema de la pero me hicieron una prueba en el brazo, claro, ¿no? Me inyectaron las toxinas y bueno, salió que tenía una alergia a los ácaros y a los crustáceos que ahora resulta que son medio parientes, ¿no? Que tienen el mismo origen, ¿no?
pero entiendo que esa es la prueba que se puede hacer, ¿no es cierto? Hay el PRIC, hay el panel alimentario, y aparte, con la alergia a la proteína de leche de vaca, básicamente es prueba y error. Exacto. Porque cuando el niño empieza con los síntomas, si tenemos la suerte de que los diagnostican rápido, lo que dice el médico es, no hay un examen específico. Lo que vamos a hacer es quitártelo. Empezar a quitarle algunos alimentos. Todos los lácteos, todo lo que contenga leche, hasta incluso la leche deslactosada, todo lo que contenga leche, lo restringen de la madre porque son bebés lactantes. O sea, estamos hablando de bebitos, incluso recién nacidos. Entonces, que toman leche materna y que tienen que seguir tomando la leche materna. Le restringen a la madre todos los productos que le puedan dar alergia al niño. 2 semanas. Después de estas 2 semanas lo vuelven a introducir. La madre es quien lo tiene que consumir porque esa la proteína leche materna le hace bien, Claro, ¿no es cierto? exacto. Pero claro, Lo que pasa ahora es que- ahí yo me acuerdo que Sacha Barrios, este médico especialista Claro. en esto, usted que ha estado en la Sí. un personaje excepcional. Leí uno de sus libros y después lo he escuchado en otros lados, la crítica al uso de la leche, de vaca, o sea que es una alternativa alimenticia, es cierto, pero lo que él dice es la única especie que consume leche de adulto de una mamífero, de un animal de otra especie, es el humano. Exacto. Sí. Y según él esto hace muchísimo daño, ¿no? En realidad, pero por en fin, acá ejemplo- estamos hablando de un tema bien específico que es la intolerancia de niños a Sí, en todos real- los derivados de la leche, no a todas las Exacto. proteínas En de realidad, la leche. digamos, ¿qué es lo que tiene que hacer la mamá? La mamá con un niño con alergia a la proteína de leche de vaca tiene que hacer una dieta de exclusión. En mi caso, yo tengo una niña de 6 meses, yo hice la dieta por un periodo de tiempo, con lo cual solo podía consumir 5 o 6 alimentos, para que a mi hija no tenga algún tipo de reacción. Ahora, hay algunos pacientes que a pesar de eso, es necesario también el tema de que tengan las fórmulas hidrolizadas, para que puedan empezar a recuperarse. Uno de los objetivos de nosotros es básicamente que indistintamente de que el niño, como bien tú decías, tenga seguro, no tenga seguro, tenga EPS, no tenga seguro, pueda vivir independientemente de qué alimento necesita. Ese es el objetivo de nosotros. Nosotros en realidad nos conocemos hace muy poquito, todo esto ha sido un movimiento por redes sociales y hemos encontrado muchos casos y lo que queremos es eso. No es justo que un niño que de repente no saben que tiene ese diagnóstico simplemente muera porque la mamá no tiene porque 3.000 la mamá soles. no tiene la plata para... Exacto. Y hay casos, exacto, hay y casos de niños que han fallecido por, básicamente, lo que pasa es que con la alergia a la proteína de leche de vaca no vas a morir por la alergia, vas a morir por las consecuencias, consecuencias de los Entre déficits una en tu de ellas es alimentación. la desnutrición. Claro. Entonces, hay niños que sabemos que han fallecido por desnutrición crónica. Tenemos un caso en Trujillo que una niña de 4 años que solamente puede consumir 4 alimentos. La mamá tiene que comprar una lata de fórmula, porque es lo único que tolera, que le dura 2 días. Y esa lata le cuesta más de 200 soles cada una. Traer O sea, la leche. gasta... claro, encima la tiene que traer desde el extranjero porque esa leche no la venden acá. Bueno, Entonces gasta 3.000 soles al mes solamente para poder mantener viva a su hija. Yo les agradezco mucho a Daniela Castro y Nadia Sanguinetti, ellas son madres de niños con alergia alimentaria, específicamente con niños que tienen alergia a las proteínas de la leche. Y es un tema dramático, como otros que hemos abordado en relación a la salud, ¿no? Y yo espero que se le preste la atención debida y tienen acá ustedes un espacio abierto. Esto no va a ser la primera vez que vamos a hablar, vamos a regresar de cuando en cuando a ver qué está pasando, porque yo creo que eso es lo que nos hace falta. O sea, no solamente salir, reclamar, sino primero sostenerse en la pelea y segundo que los medios sigamos los temas, ¿no? Porque Claro. yo insisto, si apagamos las luces pasa cualquier cosa y lo que tenemos que hacer, nuestra obligación es mantener los reflectores encendidos sobre todos los temas. Así Muchas gracias y Gracias, vamos a estar en contacto. Exitosa. Vamos a conversar inmediatamente con el presidente de la Federación Médica del Perú, el doctor Godofredo Talavera. Mientras él se va acomodando en nuestro estudio, hay una información de último minuto. El ex gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Corima, salió en libertad. Lo que no entiendo es cómo, porque supuestamente habían evidencias más que suficientes ¿no? Iván Vázquez sale hoy, no, esa no te la creo. Manuel Rosa dice que Iván Vázquez, el ex gobernador regional de Loreto, va a salir en libertad. Uy, ¿cómo no hemos sabido antes eso para preguntarle a Duberlí, no? Sí, tú me dijiste, pero yo no, me acabo de acordar que Manuel me dijo. Manuel Rosa va a hablar de eso en extenso. No puedo creer simplemente lo de Iván Vázquez, ¿eh? Pero en fin, ¿cómo está usted?
Doctor Godofredo Talavera, después de uno... Buenos días, Nicolás. Gracias más bien por la oportunidad de volver a informar sobre los graves problemas que existen en el sector salud. Ya la situación estaba, como hemos comentado, y estamos insistiendo todos los días en este tema porque realmente es insostenible la situación. O sea, por todos los testimonios que vamos escuchando cotidianamente de ustedes, de las personas involucradas en el sector salud, pero también por los testimonios de los pacientes, ¿no? Sí, hemos llegado a una crisis, digamos, total en el sector. Propiamente se quiere terminar de colapsar al sector salud. Hay una deuda enorme del CIS, reconocido de 700 millones, sin embargo la deuda real supera los 2.000 millones. No, o sea, el CIS dice, yo acepto que 700, pero en realidad pues es cierto, ¿no? Pero si uno empieza, al INEC nomás nos acaban de decir que le dé como 180 millones. 150 millones, 150. Al Hospital del Niño de Breña 71 millones, en Piura 36 millones y así se va sumando. Empieza a sumar... son más de 2.000. La deuda reconocida es de 700, pero lo peor es que ni siquiera esto quiere pagar, ¿no? No entendemos cuál es la situación o el pensamiento de nuestros gobernantes respecto al CIS, o que digan de una vez si lo quieren cerrar, porque además de esta deuda pretenden rebajar las tarifas. Por ejemplo, una tomografía espiral multicorte de 159 soles la quieren bajar a 39 soles. Todos los análisis que se necesita para donar una unidad de sangre, que son 9, a un costo aproximado, costo de hospital en Santa Rosa es 92 soles y quieren pagar 16 soles. ¿No? Al hospital, pero si se terceriza... Bueno, en forma particular, por ejemplo, está más de 300 soles, ¿no? Y esto por el hospital Daniel Alcide Carrión del Callao, como no tiene ahorita banco de sangre, paga esto al Hospital Santa Rosa 92 soles para que le analice la sangre que va a donar. Sin embargo, el CIS a este hospital le paga 16 soles. Pero algunos días, por diferentes motivos, no pudo atenderlo al Hospital Santa Rosa. En forma particular paga más de 300 soles. Esa es la real situación del CIS. Audiometrías, 2.8 soles. No es ni siquiera el costo del papel. Entonces, queremos que nuestro presidente nos diga claramente si va a seguir manteniendo este sistema de aseguramiento. ¿Quién está tomando estas decisiones? Es lo que no se entiende. Bueno, como en primer lugar, la decisión de pagar o no, yo creo que pasa por el Ministerio de Economía. Si el mismo CIS reconoce esta deuda, debería asumirle el Estado y el responsable es el Ministro de Economía. Ahora, estas nuevas tarifas no entendemos de dónde han sacado los costos. Todos lo conocemos, hay costos variables, ¿no? Que los puede asumir pues el mismo ministerio, que es lo que paga el local, los trabajadores, pero no justifica esta reducción. Por ejemplo, una hemodiálisis en Quitos, el hospital paga 600 soles y el CIR le devuelve 250 y ahora también lo quiere reducir inclusive. Entonces, debe definirse cuál va a ser la política respecto al CIS claramente. El día de hoy el jefe del CIS está citado a la Comisión de Salud en el Congreso. Espero que delante de los congresistas pueda aclarar cuál va a ser el destino definitivo del CIS, ¿no? Si va a cumplir con pagar la deuda, si va a dar más presupuesto, porque realmente el presupuesto del CIS este año se ha reducido, como ya le informamos anteriormente. Hay más cantidad de pacientes que acuden a atenderse, sin embargo se reduce el dinero destinado al CIS. Entonces esto está haciendo colapsar todas las instituciones a nivel nacional. Ahora, me decían que incluso hay regiones en las que ya el presupuesto anual se ha gastado en el 70% o más, es decir, que en julio ya no va a haber dinero para nada, o sea que en agosto hay hospitales, postas médicas, ¿no es cierto? Bueno, el año pasado... Instituciones de primer nivel de atención que simplemente van a tener que echar llave y poner un letrero en la puerta. Sí, como recordará... Pues, volvemos el próximo año, más o menos. Como recordará, nosotros dijimos que la crisis el año 2016 empezó en septiembre. Este año va a ser mucho antes, ¿no? Es totalmente correcto lo que dice. El presupuesto no va a alcanzar más allá de julio, ¿no? Ya tenemos los reportes y es más... hay muchas regiones que no quieren firmar este convenio con el CIS, que están reduciendo, llámese Cajamarca, Tacna, Loreto, y en los siguientes días lo más probable es que se sumen mayores regiones, porque estos costos que
queriendo retribuir el CIS son muy bajos, ¿no? Y además, pues, que no pagan, ¿no? Lo importante sería por lo menos empezar pagando los 700 millones de deuda. Ahora, esto que hablamos de presupuesto, evidentemente tiene su manifestación en las condiciones en las que se está operando. Yo he visto en los noticieros que, por ejemplo, en el INEM no hay nada, ¿no? O sea, faltan medicamentos elementales, no hay reactivos en otros hospitales, hay médicos que están reclamando que les deben. Sí, o sea, la crisis es total, pues como no hay medicamentos. Usted por el CIR receta 5 medicamentos, va a la farmacia, hay 1, 2 o ninguno. Le pide análisis, no hay reactivos para muchas pruebas, ¿no? Y es increíble que hay hospitales nacionales que no puedan hacer el tamizaje para donar una sangre. Lo que ocurrió en el Loaiza, que no había ecografía, tomografía, hasta ahora no se soluciona, ¿no? Y ya la ministra, el equipo de gestión del Ministerio de Salud ya está casi 10 meses, un tiempo suficiente para darse cuenta cuál es la realidad y hacer las mejoras o enmendar pues lo que estuvo mal para que se trabaje adecuadamente. El año pasado se debía hasta 8 o 9 meses a los trabajadores, ahorita ya estamos en 4 meses, de enero hasta ahora no se les paga, ¿no? Y es a los grupos de contratados. Ha habido compromisos asumidos por la misma ministra que los ha dicho públicamente que iba a iniciar una escala salarial. En el mes de marzo, estamos en mayo, no tenemos nada. ¿Y qué ocurre? Los especialistas, sobre todo los que hay mayor demanda, como son usiólogos, emergenciólogos, neurocirujanos, anestesiólogos, neonatólogos, ya no existen en muchos hospitales grandes. Y esto lleva pues a mayor crisis. Ahora, el tema es que esto no se resuelve, creo yo, porque yo creo que está claro que la ministra ya llegó a su límite y que encima con su declaración esa absolutamente impertinente sobre las cortinas de humo, criticando a la gente que hablaba de lo grave que estaba el problema de la epidemia de dengue en el norte. Pero yo creo que no es solamente un problema de cambiar a la persona, ¿no es cierto? Sino de cambiar la manera de afrontar el problema. O sea, si reconoces que hay una crisis terminal, por usar términos médicos, ¿no es cierto? En la salud pública, lo que tendrías que hacer es declarar toda la salud en emergencia y hacer un equipo donde estén incorporados los colegios, las federaciones, ¿no es cierto? Todos los actores, ¿no? Representantes de los pacientes, hacer un diagnóstico real y crudo de lo que está pasando y empezar a tomar las medidas de urgencia y asignarle recursos. Porque no nos están diciendo que hay plata para todo, que podemos hacer la reconstrucción en los Panamericanos. Entonces comencemos por arreglar el problema de la salud, por ejemplo. Empezando, ¿no? Que nuestro presidente en su plan de gobierno nos dijo que iba a aumentar el 0,5% del PBI, es más o menos 3.300 millones. Esto no ha ocurrido y esto es una de las causas, pues si no tenemos presupuesto, la crisis se acentúa, ¿no? Y como les menciono, es mucho más antes que el año pasado. Siquiera el año pasado, como sea, las unidades ejecutoras se defendían hasta septiembre, octubre. Ahora ya está claro, predicho que en mitad de mayo y ya la plata se empezó en junio ya no va a haber presupuesto. Yo le agradezco muchísimo al doctor Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica del Perú, por estar con nosotros, y todos los días vamos a insistir sobre este tema. La salud pública en el Perú no da más, hay que declararla en emergencia. Yo creo que la señora ministra tiene que agarrar su maleta e irse, porque no ha estado el nivel de la responsabilidad que se le ha sido asignada, y hay que hacer serios y urgentes cambios en el sector salud, ¿no? Agradecerle, y solamente como comentario de los entrevistados anteriores, es una realidad de muchas enfermedades que no tenemos medicamentos, no hay enfermedades especiales y ni siquiera en el Perú se importa algunos tipos de leche, algunos medicamentos de reemplazos enzimáticos para otro tipo de enfermedades conocidas como enfermedades huérfanas. Ese es un pequeño grupo, pero que necesita mucho apoyo también, no solamente las atenciones continuas y frecuentes, ¿no? Muchas gracias al doctor Godofredo Talavera. Antes de irnos, un último mensaje de nuestro auspiciador. Amigo taxista, afíliate a Subix, la aplicación de taxi 100% peruana que solo te cobra 10% de comisión. Bájala del Play Store como Subix Conductor, llama al teléfono 337-3660 o entra al Facebook de Subix. Solicita tu fecha y hora de capacitación y pásate al equipo de ganador de conductores afiliados a Subix, que se escribe SV grande YX, la aplicación de taxi 100% peruana, que solo te cobra 10% de comisión. Yo me despido hasta mañana y los dejo con el señor Manuel Rosas, que trae información caliente sobre lo que está pasando
habrían liberado al exgobernador regional de Ayacucho involucrados en serios actos de corrupción, y hoy día ocurriría lo mismo con Iván Vázquez, o mañana, hoy dice. No puede ser, pues, no puede ser. ¿Dónde estamos? Conmigo será hasta mañana. Manuel Rosas tiene muchas cosas que decir.